Muy bendecidos, amados. Aquí estamos para un nuevo podcast. De antemano quiero agradecer a cada uno de ustedes que me acompañan en mi canal de YouTube y que son edificados con esta serie de podcasts. Hoy vamos a hablar sobre algo que es tan mal entendido, tan mal interpretado por el pueblo cristiano, que es lo siguiente: es la cuestión de que no se disfrutan los verdaderos beneficios del Evangelio. Para la mayoría de los cristianos, el Evangelio se trata únicamente de perdón de pecados y esperar algún día para ir al cielo. En todos mis podcasts trato de hablar un poco sobre esas cosas porque yo creo que es su derecho en Cristo, el derecho de cada creyente sobre la faz de la tierra, disfrutar todo aquello que Cristo alcanzó para cada uno de nosotros. Él pagó un precio en la cruz, hizo una obra perfecta y completa para nosotros. Y esto no es para que se quede en la Biblia, en la palabra, es algo para vivirlo ahora mismo. El punto clave acá es que cada creyente, no importa cuánto tiempo de nuevo nacimiento tiene, me refiero a la experiencia de recibir a Cristo o de nacer de nuevo, no importa cuánto tiempo hace que usted pasó por esa experiencia. Si lo pasaste ayer, si lo pasaste hace 30 años, si lo pasaste hoy a la mañana, tienes el mismo derecho igual de disfrutar los beneficios de la cruz de Cristo o de su obra completa. Porque la obra de Cristo fue completa por nosotros, amados. Dios, porque nos formó a su semejanza, y a eso, aunque puede ser que haya controversias, yo creo que cuando habla de semejanza se refiere a cuerpo, alma y espíritu, así como hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Esa triunidad o trinidad del hombre tiene que ver con la trinidad o triunidad divina. Repito, eso para mí es la definición de semejanza en Dios. Y si Dios nos creó así, quiere decir que Él no solamente está preocupado con la parte espiritual, aunque esa sí es la más importante, pero el Evangelio se trata de solucionar el problema del pecado y todo aquello que el pecado causó. ¿Qué fue lo que el pecado causó? Causó que el hombre sea finito. El hombre fue creado, el primer hombre, me refiero a Adán, fue creado eterno. La muerte no era parte del plan de Dios. Por ende, el cuerpo del hombre no se desgastaba. También podemos mencionar que el hombre no se enfermaba. También podemos mencionar que el hombre vivía en una plena comunión con Dios, al punto que siquiera era necesario el nuevo nacimiento. Dios estaba cara a cara con el hombre. Había una unidad entre Dios y el hombre, un sentido de pureza, de inocencia, pero el hombre estaba pleno, no tenía falta de nada. Era próspero, abundante, completo en todas las cosas. Pero cuando vino la desobediencia, vino el pecado. El pecado fue la desobediencia. Y eso generó o trajo a la humanidad la muerte, la primera cosa, ¿no? Por eso el cuerpo del hombre empezó a degenerarse, el hombre pasó a ser finito, el hombre se volvió propenso a enfermarse, y todas esas cosas, repito, son las consecuencias del pecado. La pobreza, la miseria, la escasez, todo eso son consecuencias del pecado. Ahora, Dios en Cristo solucionó el problema del pecado.
Yo sé que mucha gente va a discutir teológicamente con respecto a eso, pero gloria a Dios que no estoy hablando de teología, sino que estoy basado en la palabra de Dios, y teología es muy diferente al entendimiento de la palabra. La teología es una ciencia que trata de explicar a Dios, y por eso ella no es una ciencia exacta, pero el conocimiento de la palabra sí es exacto. Gloria a Dios por eso. Y a eso me refiero, a eso me remito para hablar lo que estoy hablando ahora. Si Dios en Cristo solucionó el problema del pecado, y eso me va a llevar a muchas cosas, aunque ese podcast es un podcast corto, y yo no tendría el tiempo suficiente para hablar de todo lo que genera eso. El pecado ya fue solucionado en Cristo. Y usted dirá, ¿y por qué pecamos? Porque el ser humano tiene una parte de carne propensa a pecar. Recuerde que usted nació con un espíritu perfecto. Mucha gente no entiende eso entonces, porque su alma no está suficientemente renovada con la palabra y el cuerpo no está disciplinado. Entonces ellos piensan que por sus emociones o por cómo el cuerpo reacciona, ellos no son completos, pero lo completo del ser humano está en tu verdadero ser, en tu espíritu. Y nuestra obligación es pasar eso a través de nuestra alma, renovando nuestra mente. No se trata de controlar las emociones, se trata de permitir que la vida y naturaleza de Dios que fue depositada dentro de nosotros pueda fluir. Y eso solo será posible en el alma por medio del conocimiento de la palabra. Renovar la mente es sacar el conocimiento viejo, humano, finito, falible, de lo que se puede sentir, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede oler, y poner ahí el conocimiento divino, el conocimiento espiritual. Y ahí, entonces, la vida, el mismo fruto del Espíritu y todas las cosas que están en el Espíritu podrán pasar al alma, a través del alma. Y eso será el beneficio para la integridad, la plenitud del ser humano. Pero esto más quiero decir. Si Dios solucionó el problema del pecado en Jesús, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Pablo lo menciona. Estamos muertos al pecado, también dice, y vivos para Dios. Entonces, es posible no vivir pecando. No se trata de una cuestión de que el pecado nos domina. Se trata de una cuestión de que por revelación yo debo entender que sí vamos a fallar, pero el pecado no nos domina. Me estoy remitiendo a la palabra de Dios. Y solucionado el problema del pecado en Cristo, por su sacrificio perfecto, una vez y para siempre, acepto por Dios, por la corte celestial del universo, no solamente se soluciona el problema del pecado, sino las consecuencias. Es por eso que el hombre tiene derecho a la salud. Aunque el deseo de Dios es que el hombre pueda vivir como Adán vivió en ese sentido. ¿A qué me refiero? A vivir una vida en salud divina, a llegar a no enfermarse. ¿Es posible? Sí. Así como es posible que cuando la enfermedad venga sobre el cuerpo humano, el hombre pueda, por medio de echar mano de la sanidad que ya le pertenece, mantenerse plenamente sano. Así como la miseria, la escasez ya no tiene lugar en la vida del creyente. ¿Y por qué? Porque en Cristo somos plenos. Así como Adán no tenía falta de nada, no tenemos falta de nada. Así como Adán era exitoso en lo que hacía, muy capaz, ¿no? No solamente para poner a todos los nombres de los animales, de las especies que existían en aquel tiempo. Él era el que cuidaba el huerto del Edén y era inmenso, algo muy grande.
que para un hombre natural sería imposible de administrar. Eso quiere decir que somos exitosos en todo lo que hacemos en esta tierra. Pero quiero leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 9 y 10, bien conocido. Pero yo siempre digo que texto conocido no es texto entendido por revelación. Así que dice lo siguiente: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero llamar tu atención para esto. El verso 9 inicialmente dice, Jesús está explicando quién Él es, está explicando que Él es la puerta de entrada al reino, el camino al Padre. Y Él dice, yo soy la puerta. ¿Puerta de qué? La puerta de entrada al reino. Por medio de Él se entra. Por medio de su sacrificio, por la fe en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y dice, el que por mí entrare, o sea, el que lo hace su Señor, está entrando al reino por esta puerta. Cuando entra, será salvo. La palabra salvo ya sabemos que no tiene que ver solamente con perdón de pecados, sino que es la palabra griega sozo, que se refiere también a la liberación, para decirlo de una forma más resumida, liberación no solo del pecado, sino que de sus consecuencias sobre el ser humano. Dice, y entrará y saldrá, o sea, entra al reino, saldrá, no saldrá del reino, sino que seguirá caminando en la profundidad del reino y hallará pastos. Se refiere a la abundancia, hallará abundancia. Cuán distinto a lo que la religión nos ha enseñado, que vamos a vivir en escasez, porque es necesario, porque sufriendo vamos a aprender. No estoy diciendo que situaciones que nos vengan no nos ayudan a crecer, utilizando nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Pero estoy hablando de una verdad que debe ser vivida por los cristianos, porque Cristo pagó el precio por esto. La abundancia también es parte de la voluntad de Dios. Verso 10, el ladrón no viene, y el ladrón acá es Satanás, no viene sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Siempre hablamos de esto. Todo lo que está robando cosas en tu vida, sea en lo económico, sea en tu salud, sea en tu vida espiritual, eso viene del diablo y no de Dios. Todo lo que te está matando de a poco, la enfermedad te va matando de a poco, ciertos hábitos que uno puede tener y va a decir, no, es que Dios permite eso. No es Dios. Acá está claramente demostrado quién está detrás de esas cosas y destruir. Todo lo que es un principio de destrucción para tu vida viene de Satanás y no es la voluntad de Dios probándote. Y luego dice, yo he venido para que tengan vida. Cuando dice vida, es para que tengan zoe, la palabra griega. Para que tengan no solamente que estén vivos, no está hablando de eso. Está hablando de que puedan disfrutar la vida de Dios. Y si fuera poco, dice, y para que la tengan en abundancia, o sea, para que puedan vivir todo lo que Dios pagó en la cruz de forma abundante. Piensa sobre eso. ¿Estás viviendo esa plenitud? No estoy poniéndote en tela de juicio ni condenándote. Simplemente te estoy diciendo que es posible vivir esta vida. Cristo pagó el precio por ella, y esto es el Evangelio. Los beneficios del Evangelio deben ser vividos ahora, y no, como la mayoría piensa, seré bendecido algún día. Algún día voy a disfrutar lo mejor de Dios. Algún día voy a recibir lo que estoy esperando. No. En Cristo nacemos en el Espíritu, completos, plenos, abundantes, prósperos, sanos, exitosos y sin falta de nada, porque si no el sacrificio de Cristo no sería completo. ¿Entiende? Medita en la palabra y disfruta eso. ¿Cómo se disfruta? Creyendo. San Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad de la palabra les hará libres. Hasta nuestro próximo podcast.